¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendice. Soy su amigo el pastor Miguel Orellana para tener una breve reflexión en la poderosa palabra de Dios. Alguien me ha estado cuestionando, preguntando con respecto a las parábolas y quisiera compartir algún par de cosas que son importantes al momento de interpretar una parábola. Lo primero es tener claro que las parábolas no fueron dichas para la iglesia cristiana. Es bien importante poner las parábolas en el contexto real. Cada vez que se dijo una parábola, cada vez que Jesús usó parábolas, fue para hablar con Israel, para hablar con los discípulos, para enseñarle o debatir con fariseos, saduceos o escribas. Las parábolas fueron dichas para Israel, no para la iglesia. Ahora, eso no significa que en las parábolas hayan verdades profundas para la iglesia de hoy. Por supuesto, la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir al hombre de Dios en justicia. Así que las parábolas sí son útiles para la iglesia. Sin embargo, debemos interpretarlas sobre la base de que no fueron dichas para la iglesia porque la iglesia no existía. La iglesia nace el día de Pentecostés, después de que Cristo asciende, después de su resurrección. Entonces, otra de las cosas que debemos saber respecto a las parábolas es que el término parábola es un término griego que significa poner al lado, poner en paralelo. Y es la idea pedagógica o el concepto pedagógico de enfrentar una verdad espiritual contra una historia secular, ficticia o verdadera, para que esta verdad o esta historia secular, ficticia o verdadera aclare la verdad espiritual, le dé colores, la grafique, eh, y entonces esa es la idea del concepto de parábola, poner al lado, poner frente a frente una verdad espiritual con una historia real, secular, una historia que también podría ser ficticia. Otra de las cosas importantes que hay que saber al momento de interpretar una parábola es que las parábolas tienen una sola verdad central. Es muy importante porque existe la tentación a alegorizar cuando interpretamos parábolas. ¿Qué significa que tiene una sola verdad espiritual? Que hay que encontrar la verdad central de la parábola y no dedicar a encontrar verdades en los detalles, en los colores de la parábola. Existe la tentación a alegorizar en el sentido de que cada detalle de la parábola, cada personaje, cada color, cada cosa que Cristo dijo al respecto de una parábola, le encontramos verdades espirituales que en realidad la parábola no tiene. Entonces, alegorizamos y al alegorizar caemos en el problema de una incorrecta interpretación. Déjeme darle un ejemplo. Yo he escuchado interpretar muchas parábolas y, y voy a recordar una de las tantas que he oído, el buen samaritano. Entonces, ¿cómo se interpreta alegóricamente? El, el hombre caído en desgracia, el asaltado, el hombre que está herido en la calle, es el pecador. El buen samaritano es Cristo. El aceite con el que el buen samaritano unge al herido es el Espíritu Santo. El vino es el gozo de la salvación. Y cuando se acerca al mesonero y le paga dos días para el cuidado de esta persona, son los 2000 años que Cristo se ha demorado en venir desde que se fue. Bueno, esa es una forma alegórica de interpretar una parábola. Es una forma alegórica, es un error. ¿Cuál es la verdad central de la parábola del buen samaritano? Ve tú y haz lo mismo. Es decir, ¿quién es mi prójimo? Esa es la pregunta del religioso. Jesús presenta la parábola y luego le dice, anda tú y haz lo mismo. Es decir, hacer caridad, ser generoso, ser buena persona con el prójimo, cualquiera que éste sea, incluyendo un samaritano o incluyendo un enemigo. Esa es la verdad de la parábola, no hay más que hay. Entonces, lo recomendable cuando uno va a interpretar parábola es encontrar primero la razón de la parábola. Todas las parábolas fueron dichas con una razón, todas las parábolas fueron dichas con un motivo. No es que Jesús de repente amaneciera con ganas de hablar en parábolas, no. Eh, Jesús decía parábolas con un propósito determinado, a veces para aclarar verdades, como ya dijimos, y en algunos casos para esconder verdades, que también es muy válido decirlo, y lo vamos a mostrar más adelante en estos estudios. Este, eh, Así que si uno va al contexto de la parábola, si uno busca el contexto de la parábola, se va a encontrar la razón por la cual la parábola fue
dicha. Voy a poner un ejemplo práctico de inmediato para que no nos demoremos en esto. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15, y voy a mostrar unas parábolas muy conocidas. Naturalmente no las voy a tratar porque no nos da el tiempo. Pero dice el verso 3 del capítulo 15, él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una. ¿Quién no conoce la parábola de las 100 ovejas? ¿Quién no conoce la parábola de la moneda perdida? ¿Quién no conoce la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo nacen estas parábolas? En el capítulo 15, verso 1. Ahí está la razón. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cuál es la razón de esta parábola? Que Jesús fue increpado por los religiosos por contactarse, por hablar, por hacer vida social con pecadores, con publicanos, con gentiles. Y entonces él lanza estas tres parábolas para responder a esa inquietud. Así que ahí tienen algunos tips que ya podemos ir compartiendo con respecto al estudio de las parábolas. Espero que me pueda seguir y que pueda hacer algún comentario en nuestro canal. Un abrazo, Dios le bendice.